¿Qué tal, Tlacoliloc? ¿Cómo amanecieron? En este video les comparto el lugar donde vamos a hacer la transmisión del partido inaugural y los otros dos partidos que habrá. Pues solo eso, espero que les guste y estaré comentando sus comentarios de videos pasados. Entonces, nos veremos. ¿Por qué te quedaste de ver con ¿cómo se llama? ¿Con quién? Tu admirador número uno de, no sé si es de la primaria? ¿Para dónde vas, Luisita? Compa Campo Marte. Campo Marte. ¿Qué Chihuahua, Zompa? ¿Qué harás allá? Vamos a grabar para transmitir fútbol de la selección mexicana ahora en el mundial. Ah, muy bien. ¿Y ya estás lista? Amo. No, todavía no mucho. Pues hay poco a poquito, ¿no? Hay En poco a agua. poquito, sí. Sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos ahorita llegando a Tacubaya. A Ticate y Tacubaya. ¿Y Guantehuatl, Sergio? Ya voy a un pa auditorio, un pa de Tapohuasque, Tenahuasque en Ahuil Oli. Yo estaba lejos la vez. Ashkankema. Chiquiza, Luis. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba Sergio? Shimolini. Shinehnemi. Hay que llamarle. Pero Campo Marte es hacia allá. Mashkitaka Nokniwan Nikan Tikpohuasque en Mahuiltiliscli fútbol Cuacualtzin Noche. Nika Nochi Simón Chicosque, Ali Skitaka, Nika Tunemi, no Subaini. Está cómodo. Estoy nervioso, la neta. Porque la idea original es que estuviéramos en la cabina de Toquilacto Radio. Pero de últimas nos dijeron que vamos a estar aquí. Y aquí va a haber un montón de gente. Bueno, lo que sea la capacidad del lugar. Pero va a haber diferentes actividades y pues pues eso. Va a haber actividades, va a haber ruido, va a haber comida, va a haber bebida. Va a ser un lugar donde va a haber prensa internacional, por lo que entiendo. Y así. La verdad sí me gusta el color morado. Pero bueno, dentro de aparte de la ideología, digamos, el color morado es un color espiritual. ¿Qué mixtoa morado? ¿Cómo se dice morado o el color morado? Mixtoa Camohtic.
Cuacualtzin. Cuacualtzin. Nechpactía. ¿Qué hay allá? Almendillas, cocos, uva, tamarindo. Bueno, aquí va a haber comida, amigos. Va a haber comida, dulces. Ah, ahí está la cabina esa, mira. Y nada más estamos esperando a que nos entrevisten, ¿no? Así es. ¿Quién sabe qué medio de comunicación va a venir? Ah, Mónica Mati. Kenin Tiquito, soldado. Tamalwi. Yauchiwani. ¿Amo? Nesan San Niquitoba Tamalwi. Tlamalwi. Clica. El que nos cuida. A veces. ¿Lo ves decente? Pues está decente, solamente que como si va a haber varias. Nosotros vamos a quedar acá. ¿Ahí? Sí. La idea es que nosotros estemos, bueno, ustedes. Ajá. Ustedes tres estén acá, mira, si quieres, vamos. Vamos. Se vino en moto. ¿Sí? ¿Eh? Es motero. La idea es que aquí estén ustedes tres. Podría ser en estos que más bien estamos pensando. Ajá. En que puedan ser tal vez como estos o probablemente unos de estos silloncitos. Son un poco más cómodos. Estamos viendo toda esa posibilidad, pero la intención es justo esa, que ustedes estén acá. Entonces aquí estarían ustedes tres. Y la ventaja es que la gente que vaya llegando, porque la entrada es por ahí, lo primero que va a ver va a ser a ustedes. Sí. Y la intención es justo que tengamos, en vez de ese, pongamos nuestros banners, el que les acabo de enseñar. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo ves? Está chido. Sí, les platicaba que aquí va a ser la pantalla en la que queremos instalar. Entonces la intención ahorita es justamente, por ejemplo, checar con las cámaras cómo sería la toma, ¿no? Hacia dónde, qué tanto vamos a tener de espacio para poder operar esto, porque pues evidentemente yo considero que para los partidos va a estar lleno, al menos los de México aquí va a estar lleno. Entonces hay una pantalla, otra pantalla, esta va a ser la central, pero me gustó esta porque es dentro de las chiquitas, para no taparla allá, es la más grande y aparte es entrando. Entonces visualmente la gente llega y lo sabe. Más el banner, como lo que les estaba comentando, creo que va a estar buenísimo. Entonces imagínense con este diseño ya puesto así en grande. De hecho, si se dan cuenta, nos basamos en todo el diseño de los demás. O sea, porque justo, miren, ahí está. Hola, Panolti, hello, bonjour, halo, sorabo, salam. Y así hay como varios saludos, ¿no? Sí. Bueno, sí está el de Nahuatl. Sí, exacto. Panolti apenas y como que le atinaron, ¿eh? Sí, ¿no? Pero justo, entonces llegarán y van a ver nuestro banner. Ocalaki Oli, la euforia de los pueblos. Entonces ya lo bautizamos, ya está. Entonces vamos a ver cómo lo acepta. Y justo va como dentro de toda el ecosistema de colores, así. Entonces la idea, repito, es aquí, ustedes viendo hacia la pantalla, y la intención es que justamente la gente se integre, que los escuche y que los vea. Estoy pensando y necesitamos preguntarle a la compañera Gabriela si nos pueden prestar, que nos podamos conectar nosotros también a esas bocinas, para que lo que ustedes narren Se escucha. Ajá. O si necesitamos traer un equipo propio, no pasa nada. Obvio, no sería tan fuerte, o sea, sí será como para que la gente de aquí sí escuche, pero no tan fuerte como para que tapemos el ruido ambiental. Igual y podemos hacer unas dinámicas y hacer partícipe a las personas. Exacto. ¿No? Y tú lo decías bien ayer, usar nahuatlismos, por ejemplo, cómo se dice tal cosa, o sea, eso va a estar bueno, para que justamente podamos hacerlo a lo mejor como una dinámica previa a o después a. Sí, así, aquí mismo, el día de la inauguración, el 11, van a venir a cantarla en vivo ahí. Entonces vamos a estar con nuestra presentación de los compas y después nos vamos con nosotros. Oye, a las ¿nosotros narraciones. vamos a estar desde las 11 aquí? Sí, porque habría que estar un poquito, de hecho un poquito antes, por lo menos una hora. Porque la ceremonia inaugural es a las 11 y el partido hasta la 1. Ah, ya, ok, no.
No, yo sugiero, vámonos a pegar al plan que era que nosotros entramos con la transmisión hasta cuando vayamos a literal el partido. 10 minutitos antes, que creo que si no me equivoco es cuando entra lo del himno nacional, ¿no? Que ya pregunté, lo están revisando. Sigan revisando porque como que no hay claridad si sí o si no. Entonces ya me van a decir ahorita qué rollo. ¿Va? ¿Lo viste? Igual Ahora sí ya lo puedo transcribir yo. O sea, no confiarme. Perdieron mis hojas. Va. Es que lo mandé a transcribir. Ya cuando voy por ellos, me perdieron la hoja. Pero ahí tenemos las copias de Bueno, está bien. Y bueno, esto fue un poquito de lo que les puedo compartir porque después grabamos ahí un pequeño promocional y alguna entrevista que nos hizo un medio que fue el Heraldo. Pero bueno, nos vemos amigos. Tito Tasque.